Bueno, vamos a ver otros conceptos que se refieren a las transformaciones lineales. Vamos a definir lo que es el núcleo de una transformación lineal. Como siempre, sean dos espacios vectoriales B y W sobre un mismo cuerpo. Entonces, y sea la función t que aplica B en W. Se llama núcleo de una transformación lineal al conjunto de vectores del dominio cuya imagen es el vector nulo del codominio. Y se lo designa así, n de t o kert de t. Entonces, como decía el concepto, ¿no es cierto?, son vectores del primer espacio vectorial. El núcleo de una transformación lineal está incluida en el espacio vectorial B, en el dominio. Entonces, los vectores del dominio que tienen como imagen el vector nulo del codominio son vectores del núcleo, o constituyen el núcleo de la transformación lineal. Entonces acá tenemos simbólicamente la representación, ¿no es cierto? Esto es el espacio vectorial B, esto es el espacio vectorial W, y en él está el vector nulo, ¿no es cierto? El vector nulo del codominio. Entonces, el núcleo, ¿no es cierto?, de una transformación lineal son los vectores del dominio que tienen por imagen al vector nulo del codominio. Es decir, una parte del espacio vectorial B forma el núcleo. Simbólicamente podemos decir que el núcleo de una transformación lineal es el conjunto de vectores B que pertenecen al dominio B, tal que la imagen de ese vector B es el vector nulo del codominio. Es decir, entonces, que quede bien en claro que el núcleo de T está incluido en el dominio. O también podemos decir que el vector B pertenece al dominio, al espacio vectorial B. Entonces, el vector B pertenece al núcleo de la transformación lineal si y solo si la imagen de B es el vector nulo del codominio. Otra expresión simbólica para definir el núcleo. Bueno, entonces, también habíamos visto, ¿no es cierto?, que la imagen del vector nulo del dominio es el vector nulo del codominio. Entonces quiere decir que el vector nulo del dominio pertenece al núcleo de T. Y por ese motivo, el núcleo de T, ¿no es cierto?, es distinto del conjunto vacío. Es decir, nunca es un conjunto vacío. Bueno, el núcleo tiene una única propiedad que dice que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio de B, del dominio. Esa es la propiedad. En efecto, si nosotros queremos demostrar esa propiedad, decimos, tenemos que demostrar que el núcleo es un subespacio vectorial, ¿no es cierto? Entonces tenemos que demostrar que la suma es ley de composición interna. Entonces, en el núcleo. Entonces, yo digo lo siguiente para demostrarlo. Que el vector B1 pertenece al núcleo de la transformación lineal y el vector B2 también pertenece al núcleo. Entonces, la imagen de B1 es el vector nulo del codominio y la imagen del vector B2 es el vector nulo del codominio.
Si yo sumo miembro a miembro, me queda en el primer miembro la imagen de B1 más la imagen de B2 es igual al vector nulo del codominio, si sumo esto. Pero como es una transformación lineal, yo a la suma de las imágenes las puedo expresar así, como la imagen de la suma de los vectores. Es igual y el segundo miembro queda igual al vector nulo del codominio. Entonces, si la imagen de la suma es el vector nulo, quiere decir que la suma de estos dos vectores pertenece al núcleo de la transformación lineal. Entonces, con eso está demostrada la primera parte de la propiedad, es decir, estamos demostrando, ¿no es cierto?, que es un subespacio. Y ahora tenemos que demostrar que el producto de un vector por un escalar es ley de composición externa en el núcleo, ¿no es cierto? Entonces digo, el vector B1 pertenece al núcleo de la transformación lineal y el escalar alfa pertenece al conjunto de los reales. Entonces, la imagen de B1 es el vector nulo del codominio. Si multiplico ambos miembros por el escalar alfa, me queda alfa por la imagen de B1 es igual a alfa por el vector nulo del codominio. El escalar por la imagen del vector B1 la puedo expresar como la imagen del producto de un escalar por un vector. Eso es igual, alfa por el vector nulo es igual al vector nulo. Entonces, acá digo que la imagen de alfa por B1 es el vector nulo, entonces alfa por B1 pertenece al núcleo de T. Y con esas dos condiciones demostradas, puedo decir que el núcleo es un subespacio del dominio. Bueno, ¿cómo hacemos para hallar el núcleo de una transformación lineal? Entonces acá tengo un ejemplo que dice hallar el núcleo de la transformación lineal. Si tengo a la función t que aplica R3 en R2, tal que la imagen de x y z es igual a x menos z y menos z. Entonces, yo tengo que hallar el núcleo. Entonces, habíamos dicho que era en los vectores del dominio cuya imagen era el vector nulo. Entonces, si esto es la imagen de los vectores del dominio, ¿no es cierto?, quiere decir que esto es igual al vector nulo. Esto es la imagen de los vectores del dominio, entonces esto es el vector nulo. Entonces, planteo eso, que la primera componente es 0 y la segunda componente es 0. Entonces siempre voy a tener para hallar el núcleo que resolver un sistema homogéneo. La solución de un sistema homogéneo de este tipo es el núcleo, es la respuesta. Entonces, ¿qué tengo acá? Que x es igual a z, que y es igual a z. ¿Y z cuánto vale? Y z puede valer cualquier valor. Entonces, ¿qué quiere decir? El núcleo, ¿no es cierto?, son los vectores de R2. Entonces, el núcleo, los vectores de R3, quiero decir, están, ¿no es cierto?, en el dominio. Entonces, los vectores del núcleo tienen 3 componentes. La primera, que x igual a z, que y es igual a z y que z es igual a z. Es decir, las 3 componentes iguales. Entonces puedo decir que el núcleo de T es el conjunto de vectores de 3 componentes tal que x es igual a z, y es igual a z, bueno, y z igual a z. Que tiene las 3 componentes iguales. O bien también puedo decir el núcleo de T es igual a los vectores x y z y expreso el vector como una columna igual a z, z, z. Así.
Bien, entonces acá hemos hallado el núcleo de esa manera. Entonces resolvemos un sistema homogéneo de este tipo para hallar el núcleo. Vamos a ver otro ejemplo. Yo digo, hallar el núcleo para esta transformación lineal T que aplica R2 en R3, tal que la imagen de XY es igual a X, 2X menos Y, 3X más Y. Entonces, tengo que hacer esto, que son las componentes de un vector la imagen, ¿no es cierto?, es igual al vector nulo. Entonces, tengo así X igual a 0, 2X menos Y, que es la segunda componente, igual a 0, 3X más 2Y, que es la tercera componente, igual a 0. Entonces, despejo, la primera X igual a 0, en la segunda reemplazo ahí, me queda que Y es igual a 0, y estos dos valores verifican la tercera ecuación. Entonces, o bien resuelvo este sistema por Gauss-Jordan, que tendría esta forma. Lo resuelvo y me queda X igual a 0, Y es igual a 0. Es decir, acá el núcleo, ¿no es cierto?, es el vector nulo del dominio. O bien el núcleo de T es el vector 0, 0. Únicamente tiene un solo vector, que es el vector nulo. Bien, y una vez que hemos hallado el núcleo de la transformación lineal, vamos a ver el concepto de imagen de una transformación lineal. Entonces, como siempre decimos, sea la función t que aplica b en w, y llamamos imagen de la transformación lineal al conjunto de todas las imágenes de los vectores del dominio. Entonces, la imagen de una transformación lineal es el conjunto de todas las imágenes de los vectores del dominio. Por ejemplo, este es el dominio B. Entonces, la imagen pertenece al espacio vectorial W, y son las imágenes de todos los vectores. La imagen puede ser todo el espacio vectorial W o solamente una parte, ¿no es cierto? Puede constituir la imagen. Entonces, la imagen pertenece al segundo espacio vectorial. Entonces, simbólicamente decimos que la imagen de T está formada por todos los vectores W que pertenece al codominio W, tal que existe un vector B que pertenece al dominio B, y la imagen de ese vector B es igual a W. Eso podría ser una expresión simbólica de la imagen. También podemos decir que la imagen del vector nulo del dominio es el vector nulo del codominio. Que la imagen de la transformación lineal está incluida en el codominio. Que el vector nulo del codominio pertenece a la imagen de la transformación lineal. Entonces, eso quiere decir que la imagen de la transformación lineal es distinto del vector nulo, porque por lo menos contiene es distinto del conjunto vacío, porque por lo menos contiene al vector nulo. La imagen de una propiedad la imagen de una transformación lineal tiene una propiedad que dice: la imagen de toda transformación lineal es un subespacio del codominio W. Entonces tenemos que demostrar eso, que es un subespacio. Bueno, entonces vamos a demostrar en dos pasos, ¿no es cierto? Primero, que la suma pertenece a la imagen, y que después el producto por un escalar. Entonces digo,
el vector W1 pertenece a la imagen de T. Eso quiere decir que existe un vector B1 que pertenece a B, al dominio, tal que la imagen de B1 es igual a W1. Lo mismo puedo decir del vector W2, pertenece a la imagen de T. Entonces existe un vector B2 que pertenece al dominio B, tal que la imagen de B2 es igual al vector W2. Si yo sumo miembro a miembro, me queda la imagen de B1 más la imagen de B2 es igual a W1 más W2. Yo a la suma de las imágenes la puedo escribir, como es una transformación lineal, como la imagen de la suma de los vectores. Entonces la imagen de la suma es igual a W1 más W2. Eso quiere decir que si la imagen de la suma es igual a W1 más W2, B1 más B2 pertenece al dominio y W1 más W2 pertenece a la imagen de la transformación lineal. El segundo paso sería lo siguiente: demostrar que el producto por un escalar es una ley de composición externa. Entonces digo lo siguiente: W1 pertenece a la imagen de T. Eso quiere decir que existe B1 que pertenece al dominio, tal que la imagen de B1 es igual a W1. Si multiplico ambos miembros por el escalar alfa, alfa por la imagen de B1 es igual a alfa por W1. Pero yo a esto lo puedo escribir como la imagen del producto de un escalar por un vector es igual a alfa por W1. Entonces, si la imagen de alfa por B1 es igual a alfa por W1, quiere decir que alfa por B1 pertenece a B y W1 pertenece a la imagen de la transformación lineal. Entonces ahí tenemos demostrado que la imagen de una transformación lineal pertenece al codominio. Disculpen, es un subespacio del codominio. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la imagen de una transformación lineal? Entonces vamos a ver dos ejemplos. Hallar la imagen de T que aplica de R3 en R2 tal que la imagen de un vector de 3 componentes es igual a X menos Z y menos Z. Es decir, esta función ya la venimos viendo desde el comienzo. Pero vamos a hallar, hemos demostrado que es una transformación lineal, después hemos hallado el núcleo, ahora vamos a hallar la imagen de esa transformación lineal. Entonces, decíamos que la imagen, ¿no es cierto?, son vectores del codominio. Entonces, para hallar la imagen tenemos que hallar qué forma tienen los vectores de la imagen. Entonces digo que X menos Z es igual a B1 y menos Z, es decir, la segunda componente de acá, es igual y le llamamos B2 o como querramos llamarle, ¿no es cierto? Entonces, hallar la imagen, ¿no es cierto?, es encontrar los vectores B para los cuales este sistema es compatible. Es decir, yo acá tengo un sistema A por X es igual a B, ¿no es cierto? Entonces, estos son este vector. Entonces, nosotros tenemos que hallar esto para los cuales el sistema es compatible. Es decir, cuando este vector es combinación lineal de las columnas de la matriz de los coeficientes. Entonces,
acá repito, ¿no es cierto? La imagen de T son los vectores B, tal que A por X igual a B es compatible. Bien, entonces yo tengo para hallar la imagen de esta transformación lineal, he formado este sistema de ecuaciones. Entonces, si yo lo resuelvo, tengo que sacar una conclusión, es decir, si yo aplico, es más visible si planteo por el método de Gauss-Jordan, ¿no es cierto? Si yo resuelvo este sistema por Gauss-Jordan, planteo así. Esta es la matriz de los coeficientes, esta es la matriz de los términos independientes. La imagen es esto, ¿no? Bueno, pero a ver qué valores toma. Bueno, está prácticamente resuelto porque fíjense que si yo elijo este pivote me queda igual y después este. Ahí está, ¿no es cierto?, el sistema. Entonces, ¿qué puedo decir? Este sistema es compatible cuando este vector es combinación lineal de estas columnas, de las columnas de A. Entonces, puedo responder a la pregunta diciendo que la imagen de la transformación lineal, es el conjunto generado por estas columnas, ¿ve? Así. Es el conjunto generado por estos vectores. ¿Y cuál es el conjunto generado por estos vectores? Fíjense, sería R2. Son vectores de dos componentes. Acá tengo los vectores canónicos. Dos, si yo tomo, es decir, los tres no son linealmente independientes, pero si tomo dos, son linealmente independientes y son una base. Bien, entonces el conjunto generado por estos vectores, es decir, estas columnas, es la imagen de la transformación lineal, que me doy cuenta perfectamente que son todos los vectores de R2. Bien, después, es decir, de dos componentes. Bueno, sería, ¿no es cierto?, una forma de expresar la imagen. Es decir, por ejemplo, todos los vectores, la imagen serían todos los vectores X, Y, que los puedo expresar así o también los puedo expresar así. Bien. Otro ejemplo sería hallar la imagen, sea la transformación lineal T que aplica R2 en R3, tal que la imagen de XY es igual a esto. Ejemplo también que venimos resolviendo, utilizando en otras ocasiones. Entonces, yo voy a formar el sistema de ecuaciones a partir de acá. Pongo X es igual a B1, 2X menos Y es igual a B2, 3X más 2Y es igual a B3. Es decir, esto. Este sistema por Gauss-Jordan me quedaría de esta manera. Yo lo resuelvo, elijo pivote, transformo, después acá elijo otro pivote, transformo los elementos, bla, 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 y finalmente llego a esto. Fíjense, elegí pivote de acá y acá. No puedo elegir ni de esta fila ni de esta fila. Y cuando voy a elegir de la tercera fila tampoco puedo elegir porque este es 0. Entonces el único posible es este como pivote. Quiere decir que este sistema es incompatible. Pero yo les había dicho que la imagen de una transformación lineal estaba formada por los vectores B, tal que el sistema es compatible. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo resuelvo esto y me queda que es igual a esto, ¿no es cierto? Esto me queda, resuelvo, ¿no es cierto? Junto los B1, B2, B3, me queda esto. Entonces, este sistema sería compatible si esto es igual a 0.
porque se transformaría en un sistema, ¿no es cierto?, que tiene solución, si esto es igual a 0. Entonces planteo eso, digo eso, este sistema es compatible si esta relación entre B1, B2 y B3 es igual a 0. ¿Y qué es esto en definitiva? Esto es la ecuación de un plano. Es decir que la imagen, ¿no es cierto?, aplico ese razonamiento para hallar la imagen. Quiere decir que la imagen de esta transformación lineal son todos los vectores que están en este plano, que podría ser menos 7x más 2y más z igual a 0, ¿no? Bueno, quiere decir que la imagen son todos los vectores de este plano. O bien que si yo despejo una de las componentes de los vectores del vector B, por ejemplo B3, que es la más sencilla, y la dejo en función de B1 y B2, me queda B3 es igual a esto. Es decir que el vector, los vectores de la imagen tienen esta forma. B1, B2 y B3 toma este valor, dependiendo de B1 y B2. Entonces, esta forma tienen los vectores de la imagen. Entonces, tenemos distintas formas de expresar la imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, la imagen de T es esta, son los vectores de este plano. O después puedo decir, la imagen de T son los vectores X y Z, es decir, de 3 componentes, tal que B3 cumple con esa condición. O bien, la imagen de T son los vectores X y Z que tienen esta forma, así. O también puedo poner, como hice hoy, que la imagen de la transformación lineal es el conjunto generado por las columnas de la matriz A. Estas columnas, estas, que los puedo escribir horizontal, vertical. Es decir, si este es combinación lineal de este y de este, ¿no es cierto?, entonces es la imagen. Entonces el conjunto generado por estos dos es la imagen, que sería la forma más sencilla para expresar la imagen.